Capítulo 8. Oración y consagración. Eudamidas, ciudadano de Corinto, murió en la pobreza, pero teniendo dos amigos ricos, Arctus y Carixeno, dejó el siguiente testamento: en virtud de mi última voluntad, lego a Arctus mi madre y a Carixeno mi hija para que las lleven a sus casas y las mantengan durante el resto de sus vidas. Este testamento provocó muchas risas y carcajadas. Los dos legatarios se mostraron complacidos y ejecutaron afectuosamente el testamento. Si los paganos confiaban los unos en los otros, ¿por qué no habría yo de abrigar una confianza mucho mayor en mi amado Maestro, Jesús? Por lo tanto, por la presente lo nombro mi único heredero, consignándole mi alma y a mis hijos y hermanas, para que los adopte, proteja y provea por su poderoso poder hasta la salvación. Todo el resto de la herencia será confiado a su santo consejo. Gotardo. Cuando estudiamos las múltiples facetas de la oración, nos sorprende la cantidad de cosas con las que está relacionada. No hay fase de la vida humana que no se vea afectada, sino que concierne a todo lo que afecta a la salvación humana. La oración y la consagración están estrechamente relacionadas. La oración conduce y gobierna la consagración. La oración precede a la consagración, la acompaña y es un resultado directo de ella. Bajo el nombre de consagración se esconden muchas cosas que no tienen nada de consagración. Mucha de la consagración actual es defectuosa, superficial y falsa, y no vale nada en lo que respecta a la obra y el propósito de la consagración. La consagración popular es tristemente defectuosa porque tiene poca o ninguna oración. Ninguna consagración vale la pena si no es el fruto directo de mucha oración o si no logra llevarnos a una vida de oración. La oración es lo único que destaca en una vida consagrada. ¿Qué es la consagración? La consagración es mucho más que una vida de supuesto servicio. Es, ante todo, una vida de santidad personal. Es la que lleva la fuerza espiritual al corazón y vivifica todo el interior de la persona. Es una vida que reconoce siempre a Dios y una vida entregada a la verdadera oración. La consagración plena es el tipo más elevado de vida cristiana. Es la única norma divina de experiencia, vida y servicio. Es lo único a lo que deben aspirar los creyentes. Nada que no sea la entera consagración debe satisfacerlos. Nunca deben estar satisfechos hasta que sean plena y enteramente del Señor por su propio consentimiento. Su oración conduce natural e involuntariamente a este acto. La consagración es la dedicación voluntaria y fija de uno mismo a Dios, una ofrenda hecha definitivamente y sin reserva alguna. Es la puesta aparte de todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos tener o ser para Dios en primer lugar. No se trata tanto de darnos a nosotros mismos a la Iglesia o de comprometernos en alguna línea de trabajo eclesiástico. Dios Todopoderoso está en la mira, y Él es el fin de toda consagración. Es una separación de uno mismo a Dios, una dedicación de todo lo que uno es y tiene a un uso sagrado. Algunas cosas pueden dedicarse a un fin especial, pero no es consagración en el verdadero sentido. La consagración tiene un carácter sagrado. Se dedica a fines sagrados. Es ponerse voluntariamente en las manos de Dios para ser usado de forma sagrada y santa con fines santificadores. La consagración no es tanto apartarse de las cosas pecaminosas y de los fines perversos, sino más bien separarse de las cosas mundanas, seculares e incluso legítimas, si entran en conflicto con los planes de Dios. Es dedicar todo lo que tenemos a Dios para su uso específico. Es una separación de las cosas cuestionables o incluso legítimas, cuando hay que elegir entre las cosas de esta vida y las exigencias de Dios. La consagración que responde a las exigencias de Dios y que Él acepta ha de ser plena, completa, sin reservas mentales, sin nada en reserva. No puede ser parcial, como tampoco podía ser parcial un holocausto completo en los tiempos del Antiguo Testamento. Todo el animal tenía que ser ofrecido en sacrificio. Reservar cualquier parte del animal habría corrompido seriamente la ofrenda. Por lo tanto, hacer una consagración a medias, parcial, es no hacer ninguna consagración y fracasar completamente en asegurar la aceptación divina. Implica todo nuestro ser, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Todo se pone definitiva y voluntariamente en las manos de Dios para su uso supremo. La consagración no es todo en la santidad.
Muchos cometen graves errores en este punto. La consagración nos hace relativamente santos. Somos santos solo en el sentido de que ahora estamos estrechamente relacionados con Dios de un modo en que no lo estábamos antes. La consagración es el lado humano de la santidad. En este sentido, es autosantificación, pero solo en este sentido. La santificación o santidad en su sentido más verdadero y elevado es divina, el acto del Espíritu Santo obrando en el corazón, haciéndolo limpio, y poniendo en él un grado más alto del fruto del Espíritu. Esta distinción es claramente expuesta y mantenida a la vista por Moisés en Levítico, donde muestra el lado humano y el divino de la santificación o santidad. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy el que os santifico. Levítico 27:8. Aquí debemos santificarnos, y luego en la siguiente palabra se nos enseña que es el Señor quien nos santifica. Dios no nos consagra a su servicio. Nosotros no nos santificamos en este sentido supremo. He aquí el doble significado de la santificación y una distinción que debe tenerse siempre presente. La consagración es el acto inteligente y voluntario del creyente, y este acto es el resultado directo de la oración. Ninguna persona sin oración concibe jamás la idea de una consagración plena. La falta de oración y la consagración no tienen nada en común. Una vida de oración conduce naturalmente a la consagración plena. No conduce a ninguna otra cosa. De hecho, una vida de oración no se satisface con otra cosa que no sea una entrega total de uno mismo a Dios. La consagración reconoce plenamente que Dios nos pertenece. Asiente alegremente a la verdad expuesta por Pablo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. 1 Corintios 6:20. La verdadera oración va en esa dirección. No puede llegar a ningún otro destino. Está destinada a llegar a este depósito. Este es su resultado natural. Este es el tipo de trabajo que produce la oración. La oración crea personas consagradas. No puede hacer otra cosa. Conduce a este fin. Apunta a este mismo fin. De la misma manera que la oración lleva y hace nacer la plena consagración, la oración impregna por completo la vida consagrada. La vida de oración y la vida consagrada son íntimas compañeras. Son como hermanos siameses, inseparables. La oración entra en todas las fases de la vida consagrada. Una vida sin oración que pretende ser consagrada es un término equivocado, falso y falsificado. La consagración es realmente el apartamiento de uno mismo a una vida de oración. Significa no solo orar, sino orar habitualmente y orar con mayor eficacia. Los hombres y mujeres consagrados son los que más consiguen con su oración. Dios debe escuchar a quien está totalmente entregado a Dios. Dios no puede negar las peticiones de quien ha renunciado a toda pretensión de sí mismo y se ha dedicado por entero a Dios y a su servicio. Este acto del consagrado lo pone, en terreno de oración y de súplica, ante Dios. Lo pone al alcance de Dios en la oración. Lo coloca donde puede llegar a Dios y donde puede influir en Dios para que haga cosas que Dios no haría de otro modo. La consagración trae respuestas a la oración. Dios puede depender de las personas consagradas. Dios puede permitirse comprometerse a través de la oración de aquellos que se han comprometido plenamente con Dios. Quien lo da todo a Dios, recibe todo de Dios. Habiendo dado todo a Dios, pueden reclamar todo lo que Dios tiene para ellos. Como la oración es la condición de la consagración plena, así la oración es el hábito, la regla de quien se ha dedicado por entero a Dios. La oración es atractiva en la vida consagrada. La oración no es algo extraño en una vida así. Hay una afinidad peculiar entre la oración y la consagración, porque ambas reconocen a Dios, ambas se someten a Dios, y ambas tienen su objetivo y su fin en Dios. La oración es parte integrante de la vida consagrada. La oración es la compañera constante, inseparable e íntima de la consagración. Caminan y hablan juntas. Hoy se habla mucho de consagración, pero se llama consagrados a muchos que no conocen su alfabeto.
Gran parte de la consagración moderna está muy por debajo de la norma de las Escrituras. Realmente no hay consagración real en ella. Así como hay mucha oración sin ninguna oración real en ella, así hay mucha así llamada consagración en la iglesia de hoy que no tiene ninguna consagración real en ella. Mucho se llama consagración en la iglesia que recibe la alabanza y el aplauso de profesores superficiales y formales, pero mucho está fuera de lugar. Hay mucho ir y venir, aquí y allá, mucho alboroto y plumas, mucho ir de aquí para allá y hacer muchas cosas, y los que se ocupan de esta manera se llaman hombres y mujeres consagrados. El problema central de toda esta falsa consagración es que no hay oración en ella, ni es en ningún sentido el resultado directo de la oración. Las personas pueden hacer muchas cosas excelentes y encomiables en la iglesia y ser totalmente ajenas a una vida de consagración, del mismo modo que pueden hacer muchas cosas y no orar. Aquí está la verdadera prueba de la consagración. Es una vida de oración. A menos que la oración sea preeminente, y a menos que la oración esté al frente, la consagración es defectuosa, engañosa y falsamente llamada. ¿Ora él? ¿Ora ella? Esa es la pregunta de prueba de todo hombre o mujer supuestamente consagrado. ¿Es él o ella una persona de oración? Ninguna consagración vale la pena si carece de oración. Más aún, si la suya no es ante todo una vida de oración. Dios quiere hombres y mujeres consagrados porque pueden orar y orarán. Puede servirse de personas consagradas porque puede servirse de personas que oran. Así como las personas que no oran le estorban, le obstaculizan y le impiden el éxito de su causa, así también las personas no consagradas le son inútiles y le impiden llevar a cabo sus bondadosos planes y ejecutar sus nobles propósitos de redención. Dios quiere personas consagradas porque quiere personas orantes. Consagración y oración se encuentran en la misma persona. La oración es el instrumento con el que trabaja la persona consagrada. Las personas consagradas son los agentes a través de los cuales actúa la oración. La oración ayuda a las personas consagradas a mantener la actitud de consagración, las mantiene vivas para Dios y les ayuda a realizar el trabajo al que han sido llamadas y al que se han entregado. La consagración ayuda a orar eficazmente. La consagración permite sacar el máximo provecho de la oración. Dejemos que aquel a quien pertenecemos ahora afirme su soberano derecho, y tome todo cántico agradecido, y todo corazón amoroso. El cristiano vive solo para Cristo muere. Debemos insistir en que el propósito principal de la consagración no es el servicio en el sentido ordinario de la palabra. En la mente de muchos, servicio no significa otra cosa que participar en alguna de las numerosas formas de actividades eclesiásticas modernas. Hay una multitud de tales actividades, suficientes para ocupar el tiempo y la mente de cualquiera. Sí, incluso más que suficientes. Algunas de ellas pueden ser buenas, otras no tanto. La iglesia actual está llena de sistemas, organizaciones, comités y grupos, tanto que el poder que tiene la iglesia es del todo insuficiente para hacer funcionar los sistemas o para proporcionar vida suficiente para hacer todo este trabajo externo. La consagración tiene un fin mucho más elevado y noble que el mero gasto en estas cosas externas. La consagración tiene como objetivo el tipo correcto de servicio, el tipo bíblico. Busca servir a Dios, pero en una esfera completamente diferente a la que está en la mente de los líderes y obreros de la iglesia actual. El primer tipo de servicio mencionado por Zacarías, padre de Juan el Bautista, en su maravillosa profecía y declaración fue este. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, para que nos conceda que, sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Lucas 1, 68, 74 y 75. Aquí tenemos la idea de servir a Dios en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. La misma clase de servicio se menciona en el fuerte homenaje que Lucas rinde al padre y a la madre de Juan el Bautista antes del nacimiento de Juan. Y eran ambos justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, irreprensibles. Lucas 1:6. Del mismo modo, al escribir a los filipenses, Pablo hace hincapié en la irreprochabilidad de la vida.
Hacedlo todo sin murmuraciones ni dudas, para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin reproche en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarse en el mundo. Filipenses 2:14 y 15. Debemos mencionar una verdad que es extrañamente pasada por alto en estos días por los llamados obreros personales. En las epístolas de Pablo y otros, no es lo que se llama actividades de la Iglesia lo que se trae al frente, sino más bien la vida personal. Esta vida implica buen comportamiento, conducta recta, vida santa, conversación piadosa, y temperamentos correctos, cosas que pertenecen principalmente a la vida personal en la religión. En todas partes esto se enfatiza, se pone en primer plano, se le da mucha importancia y se insiste en ello. En primer lugar, la religión enseña a vivir correctamente. La religión se manifiesta en la vida. Así, la religión debe demostrar su realidad, su sinceridad y su divinidad. Así que nuestros labios y vidas expresen el santo evangelio que profesamos, así que nuestras obras y virtudes brillen para probar la doctrina toda divina. Así proclamaremos mejor en todas partes los honores de nuestro Salvador Dios, cuando la salvación reine en nuestro interior y la gracia someta el poder del pecado. El primer gran resultado de la consagración es la santidad de corazón y de vida. Se trata de glorificar a Dios, lo cual no puede hacerse de manera más eficaz que mediante una vida santa que fluye de un corazón limpio de todo pecado. La gran carga del corazón que pesa sobre cada persona que se convierte en cristiano está aquí. Hemos de tener esto siempre presente, para fomentar esta clase de vida y esta clase de corazón, hemos de velar, orar y dedicar toda nuestra diligencia a utilizar todos los medios de la gracia. Quien está verdadera y plenamente consagrado vive santamente. Buscan la santidad de corazón. No se dan por satisfechos sin ella. Por eso se consagran a Dios. Se entregan enteramente a Dios para ser santos de corazón y de vida. Así como la santidad de corazón y de vida está completamente saturada de oración, la consagración y la oración están estrechamente relacionadas en la fe personal. Se necesita la oración para llevar una vida consagrada de santidad al Señor, y se necesita la oración para mantenerla. Sin mucha oración, esa vida de santidad se romperá. La santidad de corazón y de vida impulsa a las personas a orar. La consagración impulsa a la gente a orar en serio. Las personas que no oran son ajenas a cualquier cosa parecida a la santidad de corazón y a la limpieza de corazón. Los que desconocen el armario de oración no se interesan en absoluto por la consagración y la santidad. La santidad prospera en el lugar de la oración secreta. Los ambientes del armario de oración son favorables a su ser y a su cultura. La santidad se encuentra en el armario. La consagración lleva a la santidad de corazón, y la oración se mantiene firme cuando se hace. Una armonía de voluntad es el espíritu de consagración, es el espíritu de oración. La ley de la consagración es la ley de la oración. Ambas leyes trabajan en perfecta armonía sin el menor choque o discordia. La consagración es la expresión práctica de la verdadera oración. Las personas consagradas son conocidas por sus hábitos de oración. La consagración se expresa así en la oración. Quien no se interesa por la oración, no se interesa por la consagración. La oración crea un interés por la consagración, y luego la oración lleva a uno a un estado del corazón en el que la consagración es un tema de deleite, que trae alegría al corazón, satisfacción al alma y contentamiento al espíritu. El alma consagrada es el alma más feliz. No hay fricción alguna entre la voluntad de Dios y quien está plenamente entregado a Dios. Hay perfecta armonía entre la voluntad de tal hombre y la voluntad de Dios. Y tener las dos voluntades en perfecto acuerdo trae el descanso del alma, la ausencia de fricción y la presencia de la paz perfecta. Señor, en la fuerza de la gracia, con corazón alegre y libre, yo mismo, mi residuo de días, te consagro. Tu siervo rescatado, te devuelvo a los tuyos, y desde este momento, viva o muera, servir solo a mi Dios.